vamos a revisar el ejemplo número 9, el cual nos comenta que hay que trazar la curva que está dada por las ecuaciones paramétricas, y aquí tenemos nosotros las ecuaciones paramétricas X, Y y Z, ¿verdad? Ahí están. Incluso el intervalo, ¿verdad? El cual esas curvas van a ser trazadas, van a ser del intervalo de 0 a 4pi. Bien, para trazar esta curva paramétrica, nosotros podemos hacer lo siguiente. Pueden ustedes considerar trabajar a lo mejor una columna de X, una columna de Y, una columna de Z, ¿vale? Y aquí a lo mejor podemos poner el primer punto, el segundo punto, el tercer punto, el cuarto, el quinto. ¿Saben qué me hace falta? A ver. Mejor colocamos aquí otra columna que diga el parámetro t. Valores de t que puede tomar. Sabemos que parte de 0 hasta 4pi, ¿verdad? Hasta 4pi. Entonces ustedes pueden elegir aquí algunos valores de t, tabular, más o menos así. Tabular algunos datos. Ahí los tenemos. Aproximadamente, ¿vale? Algunos datos, por ejemplo, en 0, en 2pi. O bueno, podemos poner incluso por acá pi, así, pi. Podemos colocar 2pi. Podemos colocar 3pi, ¿verdad? Podemos colocar algún otro dato. O bueno, aquí colocaríamos 4pi, ¿verdad? A lo mejor esos puntos, 0, pi, 2pi, 3pi y 4pi, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues que estos valores los van a evaluar aquí en el coseno de t, ¿verdad? En el coseno de t, si ustedes eligen pi, les va a quedar 1, en y es 0, y en... Perdón, sería aquí. Vamos a empezar con 0. Con 0, si la evaluamos aquí en coseno de t, sería el coseno de 0. Revisen sus calculadoras, nos va a quedar 1. El seno de 0 me va a quedar, en ese caso, 0. Y 1/2 por 0 nos va a quedar 0. Y este sería nuestro primer punto. Nuestro primer punto en donde, cuando t es igual a 0. Si nos vamos a pi, nos quedaría el coseno de pi, nos daría como resultado menos 1. Después sería el seno de pi, nos va a quedar aquí 0. 1/2 por pi me va a quedar pi medios. Y luego vamos con 2pi, aquí sería el coseno de 2pi, me va a quedar 1. El seno de 2pi me va a quedar 0. 1/2 por 2pi me va a quedar pi. Y luego vamos con 3pi. Aquí sería coseno de 3pi, me va a quedar menos 1. Seno de 3pi me va a quedar 0. 1/2 por 3pi me va a quedar 3pi medios. Y luego sería con 4pi. Coseno de 4pi me va a quedar 1. Y seno de 4pi me va a quedar 0. Luego sería 1/2 por 4pi, me va a quedar como resultado 2pi. ¿Ok? Bien. En ese momento he solamente identificado cuántos puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿vale? 5. Recuerden que pueden trabajar más puntos, sí se puede. Incluso pueden agregar si gustan otro punto más, pero recuerden que el intervalo es de 0 a 4pi. El siguiente intervalo que ustedes quisieran calcular, pues debe ser entre ese intervalo. Pudieran calcular también 7 puntos, 8 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Ustedes quisieran ampliar más esa tabla. Pudieran también considerar a 20 puntos, los puntos que ustedes quisieran, incluso 100 puntos, ¿vale? Para poder hacer el trazo de esta curva paramétrica. Bien, cuando nosotros intentamos localizar estos puntos, si ustedes observan, está dada por 3 coordenadas, es decir, que su curva
va a estar identificada en el espacio euclidiano tridimensional. Ahora, si nosotros graficamos estos puntos, es decir, uniéndolos, ¿verdad? Por medio de una curva suave, podemos nosotros obtener lo siguiente. Aquí se observa la figura número 2, la cual es la hélice cilíndrica, ¿verdad? Bien, ahí se observa entonces un cilindro, ¿verdad? Un cilindro, incluso pueden observar que su base, ¿verdad? Su base es circular. ¿Cómo sabemos eso de que es circular? Si ustedes observan en la parte inferior tenemos ahí el eje X y el eje Y. Y supuestamente nosotros, vean ahí, tenemos la ecuación en X y la ecuación en Y. Sabrán ustedes que si estas ecuaciones se elevan al cuadrado, ¿verdad? Tendríamos coseno cuadrado más seno cuadrado, es decir, calcular su distancia, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la distancia, que sería x cuadrada más y cuadrada, implica que este coseno esté al cuadrado, este seno también al cuadrado, obviamente con esa raíz cuadrada, y nos daría 1. Entonces, ahí obtenemos nosotros esta distancia que va del eje Z, ¿verdad? Recuerden, el eje Z está marcado aquí, e incluso lo vamos a identificar por otro color, para que ustedes lo lleguen a observar. Ahí tenemos nosotros Z, ¿verdad? Y la distancia, repito, que hemos calculado, que calculamos y nos dio 1, pues se refiere a esta distancia. A esta, que sería de 1, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que la función seno y coseno, si trabajamos solamente ese par de ecuaciones paramétricas, nos generaría, pues, su trazo, una circunferencia, la cual será de radio 1. Ahora, si ustedes notan el trazo de esta gráfica, de acuerdo a los puntos que hemos nosotros localizado, vamos aquí a marcarlos. Recuerden que el primer punto fue en 0, ¿verdad? Ahí marcamos 0. Vamos aquí a marcar 0, que sería este punto de nuestra pequeña tabla que tenemos aquí, ¿vale? Y luego tenemos pi. Vamos a identificar dónde se encuentra ese valor de pi. Lo podemos identificar aquí. Si ese es 0, aquí tendría que ser pi. Entonces, aquí más o menos estaría pi, ¿vale? Ahí vean ustedes que encontraríamos este punto. Y luego tenemos 2pi, ¿vale? Si pi fue este punto, pues 2pi tendría que ser este, ¿vale? Este que tengo aquí. Entonces ya encontramos ahí 2pi. Y luego viene 3pi. 3pi, si este es 2pi, 3pi tiene que estar aquí. Este sería 3pi y este tendría que ser 4pi, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar los 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿verdad? Que nosotros identificamos en esta tabla, ¿verdad? Son 3, 4, 5 puntos. Aquí están identificados ya en esa figura número 2. Recuerden que pueden identificar más puntos si lo pueden. Depende de la cantidad de puntos que ustedes tengan en su tabla. A lo mejor pudieran encontrar esto. A lo mejor otros puntitos más, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y mientras más puntos tengan, pues mucho mejor, ¿vale? Porque la curva estaría también más definida. Bien, es lo que tenemos nosotros en esa parte. Ya observamos que la base, pues, es de radio 1, ¿verdad? Y observamos que mientras t aumenta en el intervalo que se nos propuso, de 0 a 4pi, pues se mueve desde este punto, ¿verdad? 1,00 hasta 1,02pi. En este caso, el trazo de esta curva paramétrica va siendo en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj, ¿verdad? Bien, de acuerdo a la curva que nosotros intentamos trazar, pues genera un cilindro, ¿verdad? Y ustedes pueden observar un cilindro, ¿verdad? Nuestra curva paramétrica. También tiene un nombre especial a esta curva, se le considera como el arco de una hélice cilíndrica, ¿vale? Bien, además, también podemos nosotros escribir la ecuación paramétrica como esta función.
Recuerden que el problema nos propuso estas tres ecuaciones paramétricas, coseno de t, seno de t y un medio de t. Sin embargo, también se puede escribir en su forma de vectores unitarios. Tenemos aquí el primer vector unitario i, después j y después k. Para el vector unitario i le correspondería la función componente coseno de t. Para el vector unitario j le correspondería la función seno de t. Y para k le correspondería un medio por t. Esa sería la función, en ese caso, vectorial, de acuerdo a su cantidad de funciones componentes que tenemos en este momento, que serán 3, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes observen que también una función vectorial puede estar expresado por sus vectores unitarios. Bien. Vamos a analizar el ejemplo 10, lo cual nos dice, pues, a describir la curva definida por la ecuación, por la función vectorial. Entonces, tenemos aquí r de t, la cual sería esta función vectorial. Es decir, sus ecuaciones paramétricas serían estas, ¿vale? En x, en y, incluso en z. Tenemos ahí ya las tres ecuaciones paramétricas. Pero, ¿saben? Hay algo muy interesante en esa ecuación, o mejor dicho, en esa función vectorial, es que, tenemos en todas el parámetro t, ¿verdad? Pero de una forma que nosotros podemos identificar desde la unidad número 1 de este curso. Ya sabrán la mayoría de ustedes que se trata de una recta. Esas son las ecuaciones paramétricas de una recta. Ya sabemos que pasaría por este punto, ¿verdad? Ya es fácil de identificar. Este sería el punto, los que marqué de color azul. Y es paralela al vector 1, 5, 6. De aquí se obtienen esos datos, ¿verdad? De este vector 1, 5, 6. Ahí están marcadas de color verde. Bien, sabemos nosotros que esta ecuación, esa función vectorial, pues se puede escribir de esta manera, ¿verdad? R es igual a R subíndice 0 más T por V, como las que aprendimos desde la unidad número 1. Y tenemos aquí R, que sería el punto, ¿verdad? El punto 0. Y luego tenemos el vector, lo cual esto sería una función vectorial de una recta, ¿vale? Es lo que se nos pedía, describir, ¿verdad? Esta curva por medio de la función vectorial que tenemos aquí. Y bueno, aquí hacemos referencia a que se trata de una ecuación vectorial de una recta. Ok, ya identificamos el punto 0, incluso identificamos también el vector. Bien, vale. Con eso podemos llegar al ejemplo número 11. Y aquí ya se nos pide encontrar una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro y del plano. Ojo, aquí nosotros ya tenemos dos ecuaciones, ¿vale? Tengo esta ecuación y también tengo esta ecuación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues calcular la curva de intersección, ¿vale? Se supone que el cilindro tiene esta ecuación, ¿vale? Pero el plano tiene esta ecuación. Entonces hay que buscar la intersección de estos dos objetos, cilindro y el plano. De eso nosotros tenemos que calcular pues la función vectorial que represente pues a esta curva de intersección, ¿vale? Y aquí tenemos la figura número 3, observa ahí el cilindro, ¿verdad? Ahí observamos nosotros el cilindro de manera vertical. También podemos identificar el plano, ¿verdad? El plano que tenemos, que sería y más z es igual a 2, ¿vale? Ahí tenemos nosotros el plano. Pero lo que a nosotros nos interesa calcular, pues es esto, que es la curva de intersección de ambos objetos, que sería del cilindro y del plano, ¿verdad? Esa sería nuestra curva de intersección. Esta curva de intersección que ven ahí en la figura número 4, hay que escribirla en su forma vectorial, ¿vale? Es decir, f de t, pues que f de t debe tener una función componente, una segunda función componente y otra función componente. En total debe tener 3, ¿vale? Muy bien. Ese es nuestro trabajo y hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos en ese momento que la proyección de la curva C, recuerden quién es la curva C, pues es esta que tenemos aquí. Sería todo esta de color, podemos ir a observarla como color rosa o color morado, ¿vale? Entonces ahí tenemos esta curva C.
esa es la proyección, ¿vale? Entonces, la proyección de la curva C, que corresponde en ese caso al plano XY, ¿verdad? Sabemos que deberá de ser un círculo. Ok, aquí tenemos la ecuación de un círculo, ¿vale? Y además sabemos que Z es igual a 0 en esa parte. Bien, si nosotros identificamos el plano XY, ¿verdad? Podemos observar aquí en la parte inferior que tenemos los ejes, ¿verdad? Aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Esto, ¿qué implica? Bueno, que nosotros sabemos en ese momento, ¿verdad? Que el eje Z está, se puede observar que pareciera que estuviera en el centro, ¿verdad? En el centro de este cilindro. Y aquí ustedes pueden notar el eje X y el eje Y, ¿vale? Pero lo que nosotros vamos a intentar hacer es que para trabajar su función vectorial, para calcular esa función vectorial, trabajando con esa intersección, vamos a considerar la ecuación en el eje, o mejor dicho, en el plano totalmente positivo, ¿verdad? XY, como se nos menciona en esa parte, ¿vale? Vamos a trabajar la proyección de esa curva en el plano XY, en donde sabemos que la base, ¿verdad? La base sería un círculo, ¿verdad? Aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Y partimos desde z igual a 0, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar la figura número 3, en donde z parte desde 0, ¿verdad? Desde que z es igual a 0, pues hasta z, en ese caso, continuando con el eje z de la manera positiva, pues se encuentra esta geometría. Bien, entonces, si nosotros intentamos trabajar con con estos datos, sabemos que esta ecuación se puede escribir de esta manera. Recuerden que x junto con y, ¿verdad? Que x representa el eje x, y representa la dirección del eje y ambas ecuaciones paramétricas, si las trabajamos conjuntamente, pues será su trazo una circunferencia, que es lo que buscamos, ¿verdad? Aquí, porque sabemos que tenemos un círculo, el cual su trazo pues sería de 0 a 2pi. Entonces aquí fue sencillo identificar cuál es la ecuación paramétrica en x y en y. Ahora, ya tengo X, ya tengo Y, pero ¿saben qué me hace falta? Me hace falta calcular Z, ¿verdad? No sabemos esta ecuación cómo esté definida, pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Recuerden aquí esta ecuación, la vamos a marcar de rojo, que me dice, ¿verdad? Que Y más Z es igual a 2. Vean qué pasa si nosotros intentamos hacer lo siguiente, calcular de esta ecuación Z y diríamos que es igual a 2 menos Y, ¿verdad? Entonces trabajamos esta información y la consideramos aquí. Por eso decimos que Z es igual a ¿cuánto? 2 menos Y. Pero sabemos bien que Y, ¿verdad? Aquí la tenemos. Y es igual a ¿quién? Al seno de t. Entonces Z, ¿a qué es igual? Pues sería 2 menos el seno de t. Ahora, en este momento, nosotros ya podemos escribir las ecuaciones paramétricas, las cuales serán que el x es coseno de t, y es igual al seno de t, incluso z, por medio de esa expresión, encontramos que es 2 menos seno de t, en un intervalo de 0 a 2pi. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función vectorial? Bueno, esta función vectorial sería la siguiente, que r de t, vean ahí, ya está expresando no con un vector, sino con un vector unitario, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar el coseno de t en la dirección del vector y, el seno de t en la dirección del eje j, y tenemos aquí 2 menos seno de t, que sería con ese vector unitario k. El intervalo, recuerden que está siendo trazado de 0 a 2pi. Ahora, este cálculo que nosotros acabamos de realizar, que tratamos de identificar una X, una Y, y luego calcular Z, para representar la intersección de esas dos geometrías, recuerden que tenemos ahí un cilindro y incluso un plano, pues se denomina parametrización de la curva, ¿vale? Esa, repito, sería la parametrización. Ahora, también nos dicen que las flechas que observamos en la figura 4 indican la dirección en la que esta curva es trazada a medida que el parámetro t se incrementa.
Entonces podemos observar la figura 4, vean ahí las flechitas, creo que ahí se puede observar muy bien. Aquí tenemos una, ¿verdad? La voy a trazar por debajo, ¿vale? Aquí parece ser que hay una, ¿verdad? Una flechita. Aquí también hay una, ¿ok? Entonces, esas flechitas nos indican a nosotros la dirección en la que va siendo trazada. Incluso aquí podemos poner así, algo como esto, que nos dice el trazo, ¿verdad? También se los puedo colocar aquí, ¿verdad? Que me dice cómo va siendo trazada la intersección. Bien, incluso si ustedes gustan, a la parametrización que encontramos en ese momento, pues ustedes pueden calcular algunos puntos, ¿verdad? Se supone que depende del parámetro t, también pueden hacer su tabulación, poner ahí una columna de t, poner ahí una columna de x, una de y otra de z, ¿verdad? Y ustedes elegir algunos puntos, los que ustedes deseen que sean convenientes, ¿ok? Y pues y tratar de identificar esta curva, ¿vale? La pueden ir trazando. Muy bien. Entonces, esa es la recomendación por parte de la figura número 4. Bien. Ahora, con esto, recuerden que desde la unidad número 2 ya empezamos a trabajar SASH-MAT. Ahí para trabajar curvas paramétricas, incluso curvas polares. Parece que hay algún ejercicio que realizamos aplicando este tipo de software, que sería pues la del uso de SASH-MAT. No recuerdo de qué grupo fue, pero alguien me hizo una pregunta. Alguien me hace una pregunta de un problema de un ejercicio de la unidad número 2. Creo que pedía la graficación. Me envió una fotografía, pero el trazo está mal. No sé qué programa utilizó, pero la recomendación es trabajar SASH-MAT, porque tienen que estudiar bien ese programa, el que ustedes llegan a utilizar, que fuera distinto, para que les trace bien la curva, porque si no escriben bien esa ecuación paramétrica o polar, pues les va a dar otro resultado. Bien, entonces tengan mucho cuidado con esas curvas que lleguen a identificar en SASH-MAT, ¿vale? Bien, entonces, como nos enseñaron en esa unidad número 2, las instrucciones siguen siendo las mismas. Aquí sabemos que una función vectorial, pues, tiene funciones componentes, que algunas veces también se puede expresar como sus ecuaciones paramétricas. Entonces, hay algunas curvas que sí van a ser más complicadas, y para ello, pues, nosotros necesitamos trabajar con un programa en ese momento, ¿vale? La más favorita sería con SASH-MAT. Aquí ustedes pueden observar que tenemos las ecuaciones paramétricas x, y, z, ¿verdad? Y si nosotros intentamos trazar esta curva, pues tendríamos esta espiral toroidal, ¿vale? Que es debido a que está sobre un toro, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar la espiral toroidal. También tenemos aquí otra curva muy interesante llamada el nudo de trébol, ¿verdad? Sus ecuaciones paramétricas son estas, x, y y z. Nos comentan que no es fácil graficar esta curva a mano, ¿vale? También tiene una dificultad, entonces nos conviene más trabajar con un programa. En ese caso nos referimos a SASH-MAT. Ahí ustedes observan la figura número 6, cómo es el trazo de este nudo de trébol. Bien, también mediante un SAC trace la curva, bueno, sería el ejemplo siguiente, traza la curva de ecuación vectorial, que es la siguiente, ¿vale? Tenemos ahí r de t, lo cual sus funciones componentes está dada por t cuadrada y t cúbica. ¿Qué se nos pide en ese momento? Pues a trazar esta curva, ¿verdad? Y también tiene un nombre especial que se denomina cúbica alabeada, ¿vale? Muy bien, aquí vamos a tener que hacer uso, pues, mediante un SAC, ¿vale? Vale. Aquí podemos nosotros observar que en el programa, si tratamos de colocar
las ecuaciones como ecuaciones paramétricas de esta función vectorial, que son 3, pueden ustedes ajustar. De hecho, no nos dan un intervalo de graficación, no nos dicen en qué intervalo, pero ustedes pueden estar ahí moviendo el intervalo en SASMAT y nos recomiendan aquí que si trabajamos el intervalo de -2 hasta 2, el resultado es este, ¿vale? Aquí tenemos la figura 7, la cual representa vistas de una cúbica alabiada, ¿vale? Entonces tenemos aquí la del inciso A. Ahí podemos nosotros observar la del inciso A, que sería esta parte, ¿ok? Intenten ustedes hacerlo en SASMAT, ¿vale? En SASMAT se les va también a mostrar la curva. Aquí tenemos, repito, seis incisos, los cuales nos dice que en esa parte, cuando nosotros consideramos estos intervalos, ¿verdad? De -2 hasta 2, ¿vale? Se observa aquí esta curva. Vean, en el espacio tridimensional sería así. El inciso A nos dice cómo se encuentra, ¿vale? En el inciso B, ya ahí ellos proponen encerrarla en en subintervalos, ¿verdad? En X de 2 a -2, ¿verdad? En Y está de 0 a 4, y si ustedes observan en Z, va de -6 hasta 6. Vean ahí cómo se encierra esta curva alabiada por medio de esos intervalos. Ahí es como si fueran una caja, ¿verdad? Se observa ahí una caja que el punto inicial tal vez sea vamos a suponer, ¿verdad? Y ese sea el punto final, ¿vale? Bien, en la del inciso C se observa nuevamente los mismos intervalos en X, en Y y en Z. Sin embargo, pues en ese momento ya se ve desde otra perspectiva, ya se ve desde esta arista, ¿verdad? Como la curva tiene, bueno, parte desde cuando X es -2, y luego aquí, más o menos más o menos pasando el 0, que sería aproximadamente en 1, ahí como que llega a un punto y vuelve a cambiar su trayecto. Imagínense como, eso se parece mucho como a las escaleras, ¿verdad? Cuando nosotros subimos las escaleras, a veces hay un descanso, ¿verdad? Tenemos ahí un descanso y bueno, continuamos subiendo. Pues algo similar tiene de parecido esta curva. Ahí se puede observar, repito, en el inciso C. Incluso en el inciso D, que ya sería una vista, y podemos decir una vista superior, ¿verdad? Imagínense, repito, imagínense que están viendo esta caja, ¿vale? Y aquí, pues tenemos la vista superior, aquí tenemos una vista lateral y aquí otra vista. A lo mejor esa pudiera ser, esa es la vista superior, a lo mejor esa la podemos llamar frontal, y esta lateral, ¿verdad? Pues si nosotros observamos podemos ir desde arriba, se observaría esto, ¿verdad? En el plano, considerando X y Y, pues observa una parábola, ¿verdad? Ahí. Esa sería la vista superior. Ahora, en este momento, en el inciso se observa que tenemos en dirección al eje X y Z, ¿verdad? Estamos trabajando con esa parte. Si ustedes identifican dónde tenemos X, sería aquí, X y Z. Entonces consideramos esta vista, ¿vale? Vamos a suponer que sea la frontal. Entonces aquí tenemos esta vista. Vean cómo tiene ese parecido, ¿verdad? La curva aquí llega a un punto, por ejemplo, aquí en X0, como que tiene un pequeño descanso y luego continúa. Alguien va a decir que desaparece pues una función, en este caso, también como x al cubo, pero si aquí hablamos de la variable t, sería t al cubo, ¿verdad? Desde cálculo diferencial conocimos esta función, el trazo, ¿verdad? Tiene más o menos este trazo. Nada más aquí cambiamos la variable x por t, ¿verdad? Que sería esta curva. Tenemos el inciso F, la cual nos representa del eje Y al eje Z. Regresamos y tratamos de analizar qué parte, ¿verdad? De esa curva estamos observando. Entonces aquí tenemos Y y tenemos Z. Entonces podríamos decir que observamos desde una vista lateral, ¿verdad? YZ.
ahí en el plano YZ, aquí pueden observar este plano YZ, que efectivamente partimos a lo mejor de este punto, llegamos aquí a Z, a 0, y pues continuamos, ¿verdad? Ahí vean la curva que está generando en esta vista. Bien, ahí ustedes pueden observar entonces el estudio de esta curva, ¿verdad? Que está identificada en el inciso A. El inciso A representa la curva, ya en el inciso B como que le empezamos a colocar algunos planos, identificar planos, ¿verdad? X, Y, XZ, ¿verdad? En ese momento, ¿vale? Muy bien. Con esto también podemos nosotros continuar estudiando la derivada, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la experiencia del cálculo de funciones reales de una variable real, ¿verdad? Como las que estudiamos en cálculo diferencial, ¿vale? Ahora, de cálculo diferencial, pues ustedes recordarán esto, ¿vale? Solamente que ya estudiaron funciones, por ejemplo, con la variable x. Aquí vamos a estudiar que tengan la variable t, un tercer parámetro, como nos decía la unidad número 2, que se está considerando un siguiente, repito, parámetro. Ahora, esta es, sabemos que el límite, calcular el límite de esta expresión, pues implica que calculemos una derivada, ¿verdad? Bien, además nos dicen que el dominio es el conjunto de todos los números reales t para los que el límite anterior esté definido, ¿verdad? Este es el límite que tenemos aquí. Bien, también nos recuerdan en esta parte que si nosotros estábamos interesados en estudiar funciones vectoriales de una variable real, definimos la derivada en una forma análoga, ¿vale? Ya no se nos va a hacer difícil porque ya conocemos esta definición, ya la han trabajado. Entonces, llegaría a la definición 8, la cual ya nos dice que la derivada de una función vectorial de una variable real, f es la función vectorial de una variable real, pues f', cuya regla de correspondencia es la siguiente, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí f, pues solamente hacía referencia en este límite a una función, pues donde nada más era de una variable, es decir, que aquí nosotros podemos observar cómo cambió, ¿verdad? La notación de f, ¿verdad? Con respecto al límite anterior que estudiamos de cálculo diferencial, y en ese momento vean esta f como que está un poco más oscura. Repito, hace referencia que estamos trabajando, pues, vectores, ¿vale? Recuerden que en ese momento los vectores son funciones componentes. Ahora, también nos recuerdan que su dominio es el conjunto de todos los números reales t para los que el límite anterior exista. Vamos a observar la parte y analizar lo que nos comentan aquí, de que si t es un número en el dominio de la primera derivada, entonces dice que esta función vectorial es diferenciable en este valor t. ¿Ok? Con esto llega el teorema número 6 y nos dice, a ver, se supone que nosotros queremos calcular la derivada de una función vectorial. Sabemos nosotros muy bien, ¿verdad? Que se nos mencionó que una función vectorial pues tiene funciones componentes. Ahí podemos observar que puede tener f enésima funciones. Y sabemos que hace referencia a una función vectorial de variable real. Entonces, su derivada sería la siguiente función vectorial. Si ustedes observan, aquí tenemos f', recuerden la notación, traten de trabajar esa misma notación, sería una f en negrita, la cual hace presencia o referencia a que trabajamos una función vectorial de una variable real. Además, ven aquí cómo calculamos la derivada de esa función vectorial. Bueno, calculando las derivadas de cada una de esas funciones componentes. Recuerden que cuando vimos límites, hubo también un teorema que nos explicó cómo calcular esos límites de una función vectorial, de cualquier función vectorial de variable real, pues era calcular el límite de cada una de esas funciones componentes. Aquí la derivada, pues es algo similar, ¿vale? Bien, entonces el dominio de estas, o mejor dicho, de esa función vectorial que tengo aquí, pues será la intersección, ven ahí, de los dominios, de las derivadas de las funciones
componentes, ¿vale? Si también se nos pide calcular el dominio de esta primera derivada, pues es calcular pues el dominio de la primera función, el dominio de la segunda función, así, ¿verdad? Sucesivamente, de acuerdo a las funciones componentes que nosotros tengamos, una vez ya calculadas las derivadas. Y ese tendría que ser su dominio. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes observan aquí la demostración, ya les dicen, bueno, para calcular la derivada, ¿verdad? De esa función vectorial, pues también es correcto aplicar un límite, ¿verdad? Para cada una de esas funciones componentes, ¿verdad? Y esto hace que nosotros podamos calcular esta derivada de nuestra función vectorial, ¿ok? Bien. Ahora, tenemos el ejemplo 13, en donde se nos dice, bueno, encuentre, ¿verdad? F', cuando nosotros tenemos esta función, esta que sería la 2 y esta la 3. ¿Ok? Bien. Si ustedes observan, para calcular la primera derivada del punto número 1, aquí ya la tenemos expresada, ¿verdad? Sería f' de t, sería la derivada de t con respecto a t. Aquí tenemos la función coseno de t y luego tenemos la derivada para el seno de t. Si ustedes observan, la derivada de un coseno de t me daría un seno de t y la del seno me daría un coseno. Y esa tendría que ser su derivada, ¿vale? Por ejemplo, para la primera derivada del punto número 2, aquí ustedes pueden observar que es calcular la primera derivada de t, también para 2 menos t al cubo, y tenemos aquí la de 4, logaritmo de 1 menos t. Para la primera derivada sería 1, para la segunda, bueno, la segunda función componente sería menos 3t cuadrada, y para la tercera función componente me quedaría menos 4 entre 1 menos t, ¿verdad? Es lo que tenemos en esa parte como derivada. Y luego sería la última. Se supone que f de t es igual a esta expresión, ¿verdad? Incluso aquí pueden ustedes observar que tenemos una exponencial que multiplica a esta función vectorial. Aquí simplifican esa parte, realizan ese producto y obtendrían este resultado. Si ustedes observan aquí que al derivar nos quedaría la primera función componente de esa manera, la segunda y la tercera, ¿verdad? Incluso también se puede expresar de esta manera, ¿vale? Que tenemos aquí e menos e a la menos t, tenemos aquí la función vectorial, más e a la menos t se deriva la función vectorial. Aquí estaríamos aplicando el producto de una función real por una función vectorial en ese momento. Recuerden que es una operación también que podemos considerar en ese tipo de problemas. ¿Vale? En esa parte no creo que tengamos muchos problemas. Ya hemos calculado derivadas de una variable real. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vamos a observar la interpretación geométrica que tiene esta derivada. Recuerden que estamos trabajando ahora en una función vectorial y tenemos lo siguiente. Supongan ustedes que tenemos una curva, ¿verdad? Una curva llamada, por ejemplo, C. Ustedes la pueden observar aquí. Esta curva C. ¿Ok? Y tenemos nuestra curva C. También podemos nosotros observar que tenemos ahí descrita por una función f, ¿verdad? Alguien va a decir, bueno, que esta curva pues se identifique como una función vectorial. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, está f de t aquí. Recuerden que también puede estar aquí f de t, puede estar aquí f de t, f de t, f de t, en cualquier instante de esta curva, ¿vale? Todo esto es f de t. Bueno, si ustedes identifican nada más un punto, por ejemplo, el que tenemos aquí, f de t, se darán cuenta que en los siguientes puntos que ustedes elijan, pues habrá un pequeño incremento. Es decir, que si este es mi f de t, por ejemplo, vamos a añadirle un valor, t igual a lo mejor 5,
Y a lo mejor aquí tenemos t, es un ejemplo, 8, ¿vale? Entonces vean cómo cambiamos ahí los parámetros, que tal vez cuando t es igual a 5 esté aquí, y tal vez cuando t igual a 8 se encuentre en este punto, ¿vale? Y hacer referencia del punto de t igual a 5, que sería nuestra función vectorial, hasta el siguiente punto, pues implica un incremento, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar en pantalla que se puede expresar como f de t más h para poder llegar a quién, a esta expresión. Bien, entonces pueden ustedes aquí identificar por medio de una línea, ¿verdad? O mejor dicho, por una flecha, que esta pues deberá de ser f de t más h menos f de t, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar esto, ¿vale? Vamos a ponerlo, vamos a quitar el color para observarlo de esta manera. Bien, incluso podemos también identificar el origen, ¿verdad? El origen, vamos a poner que sea este punto. Aquí identificamos este vector, que sería en f de t, de 0 sería a esta parte de f de t más h. Entonces, repito, este cambio que existe de este punto a este punto lo vamos a llamar de esta manera, f de t más h menos f de t. ¿Y saben por qué en este caso deberá de ser de esta manera? Porque consideramos que f de t más h es el punto mayor, le vamos a restar el menor, ¿ok? Bien, además, nosotros sabemos que tenemos aquí una recta, ¿verdad? Una recta en ese punto de la función vectorial, pero podemos nosotros observar que además de que se trata de una recta, es una recta tangente, ¿verdad? Aquí podemos observar el vector, incluso ahí lo vamos a marcar de otro color, que este será nuestro vector. Vector de resultado, pero ¿de quién? Bueno, de nuestra primera derivada, ¿verdad? Entonces vean cómo en ese momento mi función vectorial sabemos que es podemos decir que es una ecuación de posición, que también se puede convertir en eso. Al derivarla, pues encontraríamos un vector también. Y este vector, pues, significaría para nosotros calcular, ¿verdad? Una recta tangente, ¿verdad? En un instante t. Entonces, aquí ustedes pueden observar de color naranja ese vector de la o correspondiente a la derivada, ¿verdad? Y junto con esta derivada y este punto, podemos crear esta recta, ¿ok? Bien, entonces ahí tenemos nosotros esta geometría de acuerdo a una función vectorial. Muy bien. Y de esto, pues, para nosotros continúa siendo el mismo manejo del límite que tenemos aquí, ¿verdad? Para calcular la derivada de una función vectorial. Se sigue cumpliendo, ¿verdad? Como lo estudiamos en un curso anterior. Bien, ahora vamos a estudiar la definición número 9 porque de acuerdo a la geometría que observamos en la figura número 8, que es la interpretación geométrica de la derivada, podemos definir ya, ¿verdad? ¿Qué sería la interpretación geométrica que tiene esta derivada? Ahora, si nosotros sabemos que la curva C está descrita, obviamente, por una función vectorial y su primera derivada existe y además es distinta a 0, entonces ¿verdad? Esta primera derivada de la función vectorial tiene un nombre muy especial. Se le conoce como el vector tangente. ¿A quién? A la curva C que traza la función vectorial. Y en un punto f de t, como lo platicábamos hace un momento. Ahora, si nosotros en esta unidad número 3 se nos pide calcular la recta tangente, recuerden que ya desde la unidad número 1 vimos cómo se calcula una recta, cualquier recta en el espacio, pues necesitamos aquí igual un punto f de t, ¿verdad? También necesitaríamos este vector, el cual tendría que ser r por f' de t. Y nosotros sabemos que esta r, pues, pertenece al conjunto de los números reales. Y esta recta, ¿verdad? O mejor dicho, esta ecuación, pues hace referencia a la recta tangente a la curva C en f de t.
¿Quién sería entonces esta recta tangente? La que habíamos mencionado aquí, ¿verdad? De color naranja. Esta sería la recta tangente en ese momento, ¿vale? Bien. Ok, ahora, tenemos aquí una observación, lo cual nos dice que el vector tangente que nosotros obtenemos al derivar la función vectorial apunta en la dirección en la que va siendo trazada la curva, ¿verdad? Apunta entonces, repetimos, en esa dirección. Ese vector, ¿vale? Nos referimos al vector, que va trazada, pues, conforme a la función vectorial en t aumenta. Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a intentar nosotros estudiar la recta tangente, ¿verdad? A una curva, pero con una extensión del concepto de recta tangente a la gráfica de una función real de una variable real, ¿vale? Bien, con esto tenemos el ejemplo 14, el cual nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos una curva C, ¿verdad? Imagínensela, la que ustedes gusten, pero aquí vamos a llamarla, por ejemplo, la gráfica de una función g. Hay que demostrar que su primera derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Si aquí nosotros tenemos un punto, el cual es x, g de x, pues tenemos que trabajar entonces en el plano, ¿verdad? Tenemos que trabajar en R2, el cual tenemos aquí el par ordenado que identifica cualquier punto, ¿verdad? En ese momento que tenga la recta tangente, en especial en esa curva C. Luego nos dicen que C es la curva descrita por una función f de x, pues que contiene esta expresión, en donde tenemos que x, g de x es igual a esta f de x. Si nosotros intentamos derivar, ¿verdad? Esta función vectorial, pues tendríamos este resultado, ¿verdad? Si ustedes derivan x, nos va a quedar 1. Si ustedes derivan g de x con respecto a x, van a obtener g' de x. Entonces, podemos nosotros calcular la recta tangente, pues, en cualquier punto x, g de x de esta curva C. Y por lo tanto, ustedes pueden observar aquí que necesitaríamos de este punto, ¿verdad? Que es x, g de x y de este vector, ¿vale? Para poder crear, pues, esta recta tangente. Y sabemos nosotros muy bien que la pendiente de esta recta, pues, está definida por la primera derivada, ¿vale? Ellos ustedes pueden observar en ese ejemplo. Bien, ahora, en esa parte, nosotros vamos a intentar cambiar la notación de cálculo diferencial para no confundir, ¿verdad? Que en aquella ocasión fue de una función real, de variable real, y esta que es una función vectorial de variable real. Tienen sentido ambas, de que seguimos estudiándolas con respecto a una variable, pero sí hay una diferencia en que en ese curso fueron de un solo resultado, un término, ¿verdad? Que este resultado pudiera tener incluso una combinación de otras funciones, pero de una variable. Sin embargo, aquí tenemos ya trabajando o considerando un vector. Por lo tanto, en ese momento vamos a intentar trabajar que x es igual a f de t, ¿verdad? A f de t. Vean aquí que esta x está un poco negrita y esta f también está negrita. Entonces tengan mucho cuidado porque en el examen de esta unidad número 3, si van a representar un vector, ¿verdad? Una función vectorial debe de estar también en negrita, ¿vale? Tengan esa sugerencia. También la notación es interesante, es también importante porque si no la ponen en negrita, como lo tenemos aquí, pues ustedes harían referencia a un curso anterior. Entonces, recuerden que estamos trabajando funciones vectoriales, por lo tanto, todo lo que estemos aquí considerando debe de ser de esa manera. Y aquí tenemos que x expresa esa función vectorial, lo cual es un vector. Bien, entonces, si queremos nosotros calcular, ¿verdad? La derivada de este vector x con respecto a t, pues aquí ustedes pueden observar que encontraríamos a f' de t. Bien, si nosotros observamos los ejemplos anteriores, la mayor parte de esas funciones vectoriales, pues son curvas
¿Curvas en dónde? Pudiera ser en dos, pudiera ser en el plano, incluso también en el espacio tridimensional. Si nos referimos al espacio tridimensional, como el límite en este caso, nosotros pues tendríamos una ecuación de este resultado. Que x, por lo regular, pues va a ser tres datos, x, y, z, que también se expresa como una función f de t. Ahora, si nosotros queremos calcular la derivada de este vector x con respecto a t, y sabemos que x es igual, este vector x es igual a x, y, z, pues ustedes observen ahí cómo empiezan a calcularse las derivadas de tanto x, y z, pero con respecto a quién, a t. Y esto hace que encontremos la derivada de la función vectorial. Bien, ok, entonces nos quedamos en el ejemplo 15. En la próxima sesión vamos a revisar este ejemplo 15, ¿verdad? Y bueno, espérenme unos segundos para que yo pueda capturar sus nombres y considerar la asistencia de hoy. Bien, parece ser que mañana tenemos la evaluación. Sí, mañana. Sí, nada más, déjeme revisar el calendario. A ver si no me actualizaron hoy. Bueno, hasta el día de hoy ya casi son por algunos segundos para las 10 de la mañana. Pues sí, mañana hay una evaluación. Entonces nos veríamos el día miércoles, ¿vale? Bien, rápidamente voy a capturar sus nombres. No se desconecten. Denme unos segundos en lo que termino de capturar nombres. También creo que hay una tarea pendiente, ¿verdad? Esa se entrega, creo que se entrega mañana, pero revísenlo, revisen la plataforma. Sí, también se entrega Mañana. mañana. Ok, se entrega mañana, no se les vaya a olvidar. Si lo tienen hoy, pues lo pueden enviar hoy. Si lo tienen mañana, traten que sea antes de la medianoche. Muy bien. Ok. Creo que les envié un mensaje ahí, por WhatsApp, comentándoles que hubo una persona que tenía una duda con el primer problema, creo, o el segundo, creo que con el primero, de que El les decía primero, transformar. porque Ajá. estaba en polares, ¿no? Y quería que pasáramos de rectangulares a polares. Pero Sí, según yo ya estaba en polares. exactamente. El problema, pues, decía que es considerar la ecuación en coordenada rectangular o un sistema o la ecuación rectangular en la ecuación polar, pero estaba en ecuación polar, efectivamente. Entonces vamos a hacer nada más el cambio, que sea de la ecuación polar, la van a convertir a la ecuación rectangular, así. Van a buscar, repito, la ecuación rectangular. Y nada más, ¿vale? Bueno. Bien, nada más se hace ese cambio. Y tengan cuidado con las graficaciones, porque, repito, alguien me enviaba una gráfica que no era la correcta. No era la correcta. Entonces, chéquenlo bien. Revisen bien la graficación. Si van a utilizar otro programa que no sea SMAT, pues vean ahí la forma en la que pueden considerar o escribir sus ecuaciones paramétricas, incluso ecuaciones polares. Porque si no, estarían observando una gráfica que no es. Muy bien, entonces continuamos el día miércoles. Estudien mucho para mañana. La mayor parte de los problemas son integrales. Y bueno, ya terminé de capturar sus nombres. Y bueno, entonces continuamos el miércoles. Bien, que tengan una buena mañana, un buen día, un buen inicio de semana. No se les olvide enviar mañana también la tarea. Y nos veríamos en la próxima sesión. Sí, profe, hasta mañana. Ok. Sí, Hasta luego, profe. hasta luego, hasta el miércoles.
Ok, a ver, Luis Ángel de Jesús Sandoval. Ok, no hay ningún problema. Ya ahorita me envías un mensaje por esa sesión. Ya con eso considero tu asistencia de hoy. Muy Gracias, bien. profe. Sí. José Ángel, creo que el link del grupo de WhatsApp está como, creo que alguien lo hizo, lo enviaron por las primeras sesiones en el mes de febrero. Hay que buscar ese enlace, a ver si lo puedo buscar y lo considero o se los envío en esa parte. Muy bien.